Hebreos capítulo 12, por favor, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hay unos 26 versículos en todo el capítulo 12 del libro de Hebreos. 28. Y ya el escritor se está acercando a la conclusión del escrito. Él está ya a punto de finalizar las palabras de exhortación que está dirigiendo a una comunidad cristiana dispersada a causa de su fe. La comunidad judía, que habían abrazado la fe en Cristo, pero debido a esa fe, sus propios paisanos, su propia gente, los judíos, los habían desposeído de sus bienes, los habían también desechado de su nación, por haber ellos abrazado la fe en un falso profeta y en un falso Mesías, como lo fue Jesús, según los judíos. Esa era la actitud de los hebreos. En la Biblia se utilizan varios términos para describir al pueblo de Dios. Se les llaman hebreos, se les llaman los semitas o se les llaman los judíos. En nuestros días usted oye mucho el semitismo, antisemitismo o semitismo, es porque es un término para describir a los judíos, los que descienden de Sem, uno de los hijos de Noé. El escritor de Hebreos, hermanos, quiere dirigir esta palabra para animarlos, para alentarnos, para instruirlos y sobre todo para profundizarlos y persuadirles que la decisión que tomaron por Jesús y abrazar la fe en Jesús no estaba equivocado, que lo que estaban sufriendo y que lo que estaban viviendo era precisamente por causa de haber abrazado la verdad de Jesús, que estaban en lo correcto. Pero debido a las presiones y a las tensiones que ellos tenían, algunos estaban retornando nuevamente a sus antiguas prácticas, ceremonias, rituales, y no solo a la parte religiosa se estaban volviendo, sino que ellos estaban volviendo también a una vida de pecado, a una vida de maldad. O sea, estaban sufriendo decepción. Y eso, hermano amado, no es nuevo. Sucedió en el primer siglo con esta segunda generación de cristianos judíos, porque el escritor de Hebreos habla a la segunda generación de cristianos judíos. Sucede en todas las épocas y sucede en nuestro tiempo. Después de cierto tiempo de caminar usted en la fe, después de cierto tiempo de caminar usted en la verdad, de abrazar la fe, de caminar con el Señor Jesús, después de ciertas épocas, siempre hay una tendencia de querer otra vez regresar, retroceder. El escritor de Hebreos se encarga de hablar mucho de la apostasía. Es un término que él usa. Regresar atrás, volver atrás. Uno puede mirar tantas personas que con tanto entusiasmo, que con tanto deseo, que con tanta emotividad, en algún momento por causa de un milagro o sencillamente por causa de su necesidad de volver al Señor, ellos abrazaron la fe. Pero con el tiempo, hermanos, al empezar en el proceso de desarrollo y crecimiento, se empiezan a conjugar una serie de elementos que empiezan a hacer presión y a machacar. Entonces es donde uno ve después de 10 años, 15 años, las personas empiezan a sentir una decepción, un decaimiento, un abandono, y empiezan a alejarse de su relación con Dios, de la vida de la comunidad de fe, de la vida de congregarse, de la vida de oración. Algunos vuelven a sus rituales religiosos, otros se pasan
En esta época, sobre todo moderna, hemos estado viendo cómo hay un fenómeno que el judaísmo tiene cierto atractivo. De hecho, cuando uno estudia la vida de los judíos y la vida hebrea, es muy atractivo. Es una de las religiones más atractivas que hay en el mundo. Y en el cristianismo moderno se está viendo a mucha gente emigrando en estos días hacia lo que se llama el mesianismo. El mesianismo es realmente la práctica de un judaísmo moderno. Hay gente que está volviendo a guardar el sábado, volviendo a los rituales de los símbolos, ceremonias y prácticas judaicas también. Y algunos se van por ahí, otros vuelven, dice, como me dijo un señor a mí, don Mario, tuve que volver a mi Santa Madre Iglesia otra vez. Entonces yo tuve que volver otra vez a sus ritos de su religión católica donde fue formado. Dice que no se sentía bien, que se sentía culpable de haber traicionado a su abuelo y a sus padres por haber abrazado, según él, la religión evangélica. Todo esto sucede porque no hay una experiencia clara con la persona de Jesús. Y eso no es nuevo. El libro de Hebreos es escrito a ese tipo de gente que se sentían mal de haber abandonado el día del reposo, la menorá, los alimentos, las ceremoniales, los días festivos, los años que habían que guardar. Porque cuando usted lee el Antiguo Testamento hay una diversidad de cosas maravillosas, pero de las cuales solamente eran sombra y figura de lo que había de venir. Entonces el escritor de Hebreos les explica a ellos, tratando de enseñarles la superioridad de Jesús. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, el escritor de Hebreos tiene solo un tema: la superioridad de Jesús. Él empieza a enseñarles cómo Jesús es eterno y es superior a los ángeles. Cómo Jesús, hermano, es superior a Josué, es superior a Moisés. Cómo Jesús es superior a la ley. Cómo Jesús es superior a los rituales que ellos, los judíos, tenían. Y usted va a ver desde capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 habla que Él es superior al día del reposo. Capítulo 5, capítulo 6 les advierte de los que están retrocediendo y alejándose del Señor, porque ya no habrá un nuevo sacrificio que hacer. Y ellos entonces, hermanos, son exhortados a través de este escritor para que fijen su atención en aquel que Dios envió y que ahora en él se resume todo lo que Dios había anunciado desde tiempos antiguos, por los profetas, por Abraham, por Moisés. Y él empieza a enseñarles cuán grande es Jesús, cuán superior es Jesús. En el capítulo 11, el escritor es guiado por el Espíritu Santo a darles una lista desde Abel hasta terminar con ellos mismos. 40 versículos, usted lo puede leer. Ese se llama el capítulo de los héroes de la fe. Y él empieza a mencionarles que por la fe Abel, que por la fe Noé, que por la fe Abraham, que por la fe Moisés, que por la fe Jacob, que por la fe Sara. Y él va enumerando a todos esos patriarcas y profetas que eran tan apreciados y valorados por estos cristianos judíos, pero que ahora estaban bajo esa persecución y bajo esa presión y esa tensión de que si era correcto el haber abrazado a Jesús, y de aquellas festividades y de aquellos ceremoniales elegantes y vistosos, sencillamente ahora pasar a reuniones caseras sencillas, donde ya no había despliegue de danzas ni de panderos, donde ya no había despliegue de profetas, de danzarinas,
Ya no había aquel despliegue de altares oliendo a carne quemada y corderos en las manos de gente haciendo fila para quemarlos y ofrecerlos a Dios. Toda aquella belleza del templo y de los ceremoniales que usted y yo leemos, para esta cristiandad del primer siglo fue tan duro el proceso, porque ahora era ir a orar y leer los escritos apostólicos en una casa, en un patio, en una cueva o en algún lugar ahí escondidas para los que estaban siendo perseguidos, mientras que para otros que gozaban de alguna condición, pues en algún saloncito público por ahí o alguna escuela filosófica que la habían convertido en un centro de adoración. Y eso es lo que hoy también sucede en nuestros cultos. Hay veces no tenemos esa vistosidad. Algunos se han acercado a mí cuando vieron el cambio que de unos años atrás empezamos a hacer en la sencillez de nuestros servicios dominicales, pastor. Y ya no hay panderos aquí, pastor, ¿por qué no hay danza coreográfica aquí? Pastor, ¿por qué no traen ahora eventos y presentaciones bonitas? Porque nuestra vida no se compone de eso, hermanos. Porque el servicio no es un centro social de atracciones y actividades y eventos que distraen el propósito para el cual nos congregamos. Y eso, al igual que sucede hoy, sucedió para estos. Cuando él termina esa gran lista de héroes y todo lo que viene hablando a esos creyentes, en el verso 1 del capítulo 12 dice de la siguiente manera. 12:1 dice: por tanto nosotros, ve el por tanto. O sea, debido a todo esto que les estoy compartiendo, ahora él aterriza con ellos como de igual forma con nosotros 20 siglos después. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El escritor está hablando de dos fases, una fase pasada y una fase futura. La fase pasada, número 1, de testigos, una nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor. La gran pregunta es, ¿quiénes son esos testigos, suyos y míos? El término testigo aquí en este libro y en este pasaje tiene que ver con una sala de juicio. O sea que el término que está usando el escritor de Hebreos es un término técnico que se utilizaba en los juzgados, en las salas de juicio. O sea, está diciéndoles que usted y yo estamos en una sala y que hay un grupo de testigos observándonos y observando nuestra fe y nuestro estilo de vida, porque usted un día va a presentarse. Y esos testigos son los que acaba él de enumerar en el capítulo 11, que ya partieron, ya cumplieron su tarea, vivieron en su civilización, vivieron en su generación, vivieron en su época, vivieron en su momento y en su tiempo, y cumplieron aquello para lo cual Dios se les reveló a su vida: Abraham, Moisés, Isaías, Ezequiel. Y este escritor está diciendo: esos son los testigos que hoy a ustedes y hoy 20 siglos después a nosotros también nos observan ellos, por aquello que usted tenga o quiera tener alguna excusa, algún pretexto o alguna queja del por qué no puede seguir a Jesús o del por qué usted abandona a Jesús. Esos son los testigos que nos van a señalar y que nos van a acusar. Por eso dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y viene el desafío que tiene que ver con nuestro pasado. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el nivel de su fe? ¿Cuál es el nivel de tu relación con Dios? ¿Por qué? Porque el pasaje se divide en pasado
y primero dice despojémonos. No dice que pidamos a Dios, dice que usted tiene que hacer algunas cosas, ve, responsabilidad. Despojémonos de todo peso, cargas, hermanos, situaciones que vienen y nos hacen lentos en nuestras disciplinas espirituales, de todo peso del pecado y del pecado que nos acecha. En algunas versiones dice que se nos quiere enredar. Usa la imagen de un barrial, usa la imagen que está usando el término. Usa la imagen de pies que están fangosos en tierra fangosa y que se quieren hundir y que usted le está costando avanzar. Y él dice aquí, despójese de ese barro, despójese de esas cargas, despójese de toda esa cosa que nos hace pesados, que nos hace lentos, que nos hace negligentes en cuanto a las disciplinas espirituales, para que no tengamos problemas en asuntos de nuestra condición física. Algunos somos más delgaditos y otros más gruesitos, aunque por ahí hay movimientos cristianos, dice que si usted come mucho, eso le va a impedir entrar al reino de los cielos porque la puerta es estrecha. Todas esas enseñanzas torcidas, porque hay metabolismos, hermanos, en nuestro cuerpo que nos hace ser un poquito gruesitos o hermosos. Y hay que tener mucho cuidado cuando se habla así, mal usando la palabra del Señor. No estoy hablando de eso, ni el escritor está hablando de eso. Está hablando de las cosas que vienen a dañar nuestra calidad de vida espiritual. Aquello que siempre he enfatizado, que tiene que ver con nuestro ser interno, con el hombre y la mujer interna, con las virtudes internas, con la capacidad interna espiritual que desarrollamos para manejar nuestro entorno, para controlar nuestro entorno. Pero cuando usted experimenta esas cosas y usted puede controlarlas porque hay uno mayor dentro de usted, usted agradece que tiene la presencia de Dios. De eso está hablando el escritor. El escritor está hablando que tenemos que aprender a guardar nuestras vidas, a gobernar nuestras vidas, a manejar esos pesos y esos pecados que están 24 horas al día asediándonos para ver de qué manera nos enrolla, nos envuelve y nos hacen caer, tropezar y sumirnos luego en una culpabilidad y en una condenación. En lugar de experimentar culpabilidad, experimenté gratitud, no por mí, hermano, pero por la presencia de Dios, por la capacidad que tenemos de poder experimentar nuestra naturaleza humana débil, pero a la vez dentro de ella la gracia y el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a no ir más allá de lo que en ese momento experimentamos. Algunas veces les tengo que confesar que no todas veces me he controlado, algunas veces he pecado. ¿Y qué ha hecho, pastor? Lo dejo todo botado. No, Señor, pido perdón al Señor, porque dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, o sea, es la vida suya y mía. Y esto es lo que está escribiendo el escritor. ¿Cómo estuvo este año para usted, hermano? Usted tiene la posibilidad de recibir el 2019, si quiero, lleno de fracasos y lleno de zozobra y lleno de incertidumbre y lleno de culpabilidad. O usted puede prepararse para recibir el 2019 en una comunión linda de la gracia de Dios, con el favor de Dios, reflexionando sobre su vida y diciendo: Señor, ya no puedo hacer nada con el 2018, pero sí puedo hacer mucho con el 2019. Usted no puede vivir como el cangrejo, ¿verdad? Es el animalillo típico que camina hacia adelante pero viendo para atrás. Y eso es lo que muchos caminan, viven, hermanos, dándole la espalda al futuro, viviendo de sus resentimientos, viviendo de sus heridas, viviendo de sus fracasos, viviendo de lo que no le dijeron, de lo que no le dieron, de lo que no le regalaron, viviendo de oportunidades perdidas, viviendo de fracasos y situaciones familiares o matrimoniales, económicas, relacionales, de cualquier índole. Viven, hermano, con culpabilidad o viven culpando a otros. O viven, hermanos, sumidos en una depresión de culpa, o viven haciendo a otros los culpables de sus fracasos económicos o relacionales, y eso no se vale.
Y esto es lo que el escritor está hablándole a ellos. El primer paso es: despójese de todo peso y del pecado que nos asedia. Y luego dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por dónde está la carrera? ¿Atrás? Usted no puede hacer nada con el 2010, hermano. Usted no puede hacer nada con el 2005. Usted no puede hacer nada con el 2000. Menos con el 1999. Usted no puede hacer nada. No puede hacer nada, señora. Usted tiene hoy 55 años. Es que mi niñez la perdí. Tuve que cuidar a mis hermanos. Tuve que ayudarle a mamá a limpiar la cocina. Ya me liberé de eso. Ahora me pongo guapa. Me pinto la cara, como dice la canción. Y ahí ando. Usted tiene 55, por Dios. Usted no va a volver a tener 20 ni 25. Su cuerpo ya no tiene esa energía. Su metabolismo no es el mismo. Salga de ahí, acepte su realidad. Sepa que usted es ahora una mujer de Dios que está en una época diferente. Los 20 no vuelven, ni los 30 vuelven. No vuelven, señores. Y lo digo para nosotros también. Esa gana que nos agarra, ponerme botas grandes, un pañuelo, un tatuaje, una camisa sin mangas, me voy a comprar una moto pandillera y voy a dar la gran vida. Y la doña clavada en la casa porque yo ando ahí con pandilleros. El carambas quiere revivir cuando él tenía 20, 30, ya no puede. Ya no puede. Ya esa época pasó, mira, me tocó muy duro. Esto es el gran secreto de tener la presencia de Dios. Él nos borra el pasado, nos ayuda a superar el pasado y a vivir. Dice: corramos con paciencia la carrera. Hermano, tu carrera y mi carrera está adelante. Está adelante, no atrás. Matrimonios fracasados, hijos dañados, o me abandonaron o me dejaron, esposo que me dejó con la manada de carajillos. Ya no más, ahora es adelante. Levántese, mujer, en fe. Levántese en victoria. Mire el sol salir de 2019. Va a haber un nuevo sol, va a haber un nuevo horizonte, va a haber un nuevo cielo cada día esperándolo a usted. La carrera está por delante y debe de ser con perseverancia. La palabra paciencia ahí es persistencia o perseverancia. Es agarre el golpe a la vida y a las épocas, a las semanas y a los días y a los años. Hay que saberle agarrar el golpe. Usted no viene aquí para que viva la vida cristiana aquí. Usted viene aquí para que su servidor le ayude, lo instruya, para tirarlo a vivir ahí afuera como debe de vivir, para la gloria de Dios. Pero es adelante, mire adelante. Es que no pude pintar la casita. Viene enero, la puede pintar la casita en enero. Y sobre todo lo que decía hoy nuestra hermana, corremos por esto, corremos por allá, corremos para acá, y casi siempre tiene que ver con plata, con casas, con cosas materiales, pero no corremos hacia una vida de poder espiritual, una vida de llenura del Espíritu Santo, una vida que agrade a Dios, una vida de ética moral, una vida de principios morales, una vida de verdades sólidas y cimentadas que se convierten en convicciones dentro de mí. Una vida firme, hacia allá yo tengo que ir. ¿Cómo estás terminando? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Puede mejorar este año que viene su vida de oración? ¿Cómo está su disciplina en la palabra de Dios? ¿Puede mejorar su disciplina en la palabra de Dios? Usted no puede vivir del pasado. Ya no está. Dios, 2018 no volverá. 2010 no volverá. Un día estos me mandaron las fotos de famosos cantantes con los que alguna vez bailamos. Me dice un hermano: ahí te mando la máquina del tiempo. Todos, hermanos, me dice: la máquina del tiempo. No, hombre, ¿cuál máquina del tiempo? Es la máquina trituradora. La máquina trituradora. Aquellos que tenían un hermoso pelo, ahora están pelones. Aquellos que tenían una linda voz, ahora mejor hacen mímica porque ni les suena. Aquellos que tenían un cutis, solo arrugas, no eran patas de gallo, eran patas de avestruz. Y el ser humano somos así, no queremos perder la belleza, no perdemos querer el cosmos, el orden, el cosmético. Hacia adelante está. ¿No sabe usted que entre más arrugas tenga, más cerca está de su hogar eterno? Y más cerca está de un cuerpo perfecto que nunca va a envejecer y no habrá dolor. Más cerca estará de donde no habrá enfermedad y no habrá lloro. ¿O es que usted tampoco cree en eso? ¿Usted cree que el cristianismo es terrenal nada más? Hay un reino hacia el cual vamos. Hay un reino donde no habrán panzas ni llantas, señores.
Habrá un reino donde no habrá calvicie ni canas. Habrá un reino donde no habrá arrugas, ni matrimonios fracasados, ni mañanas tormentosas, ni noches tenebrosas, donde usted no puede dormir, donde usted se despierta con temores que no sabe por qué. Eso no existe más. Pero usted tiene que afianzarse hoy, como dice en el verso 2. Entonces en el verso 1 dice: puesto que tenemos esta nube de testigos, despójese del peso y del pecado del pasado que lo sigue asediando. Corra con paciencia la carrera que está por delante. Pero dice cómo debe hacerlo, hermano. Ve el verso 2. Y el verso 2 es el corazón de la enseñanza que él viene hablando desde el capítulo 1 sobre la superioridad y grandeza de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en el verso 2 dice cómo debemos de hacerlo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Hermano amado, ese es mi comandante en jefe. Ese es mi general. Ese es el que me dicta las órdenes. Ese es el que me da delante de nosotros como poderoso gigante. ¿En quién debe poner sus ojos a partir de hoy, de mañana, del próximo 1 de enero del 2019? No los ponga en su pastor, no los ponga en su esposa, no los ponga en sus hijos, no los ponga en su patrón, no los ponga en el préstamo del banco, no los ponga en las posibilidades financieras que vienen para el 2019. No cometa ese error. Ponga sus ojos en aquel que es el iniciador de su fe y el que la va a llevar a feliz término. Ponga sus ojos en aquel para el cual la crisis no existe. Ponga sus ojos en aquel que si él camina, caminará usted con él también. Y si él llegó al trono, usted también llegará con él. Él se adelantó, puestos los ojos en Jesús. Y luego en el verso 3, para mantener la idea, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Entonces, dos frases: puestos los ojos en Jesús y consideren a Jesús. Hermano amado, su consideración no debe ser de su servidor. Su servidor se procura prepararse bien. Su servidor procura atenderlos bien. Su servidor procura dar un buen testimonio dentro como afuera de este lugar. Pero su servidor es débil y frágil. Su servidor algunas veces va a pasar, como me dijo una hermana ahora ahí: hey pastor, estábamos atrás y no me llegó a saludar. Ay, perdón, es que me detuvo alguien en el camino. Su servidor tiene errores, su esposa tiene errores, su cónyuge esposo tiene errores, sus hijos tienen errores. Hay papás que están desarrollando una gran expectativa en toda la inversión que están teniendo en sus hijos, y usted está colocando sobre fundamento de arena movediza. Usted, hermano, tiene gran expectativa de lo que van a hacer sus hijos, pero sus hijos puede que decidan otra cosa diferente a la de usted. Usted no puede fijar su atención ni en su cónyuge. No dice más bien el profeta: de la que duerme a tu lado, cuídate. Porque usted no puede poner su atención en su esposo, ni en su esposa, ni puede tener atención en las cuentas del banco. Por Dios, hermano, por Dios, la sociedad y la economía de este planeta vive por ciclos. Días atrás vi la economía de Alemania y de Europa más avanzada, y tener a los alemanes muriendo prácticamente de hambre en 1940. Una patata, lo que llamamos papa aquí, costando millones. Tenemos una nación, hermano, que son miles de barriles de petróleo que saca todos los días, y tiene a su población en miseria y en hambre, huyendo de sus países a otros países. Es la ironía más grande. Hermano, ya no es la primera vez que en el norte o en el sur o en Centroamérica o en Europa la gente llega al banco y el banco está pelado y dice: se vende. No hay nadie ahí. O la gente haciendo fila porque no hay efectivo para ellos. Todos sabemos eso. Cuando
vamos a aprender que todo lo que se basa en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestra propia originalidad, es decadente. Es decadente. ¿Cuándo vamos a entender eso? El escritor lo entendía muy bien. Y por eso el escritor le dice, pongan sus ojos en Jesús. Hermano, este asunto no es asunto de dinero. Este asunto no es asunto de habilidad. Este asunto no es asunto, hermano, de capacidad. Este asunto no es asunto de destreza. Esto es un asunto, como dice el canto aquel, esto es una cuestión de fe. Fe en Jesús, fe en su palabra, fe en sus promesas, fe en su fidelidad, fe en su respaldo, fe en su bendición, fe en su apoyo, fe en que lo que Él empezó lo perfeccionará. La fe no la origina usted, la fe le es dada a usted. Él es el autor de la fe, Él es el consumador de la fe, y si Él lo tomó a usted, lo va a llevar hasta feliz término Él. Eso es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 1 verso 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No me invite a su casa hasta que su casita esté terminada. Invíteme a su casa aunque esté en materia gris. Y siéntame en esa sala. Y llévese un termo de café si no tiene sillas y mesa. Y vamos a esa casa y tomemos café ahí aunque no esté terminada. Y bendigamos esa casa. Y creámosle a Dios que Él va a proveer. No el banco, no su trabajo, no el aumento salarial que espera. Créale a Él porque Él es el autor de su fe. Para cada área de su vida, matrimonial, familiar, laboral, financiera, en todas las áreas, lo que sustenta nuestra vida es la fe. Eso es lo que viene hablando el escritor, hermano. Eso es lo que viene hablando los universos, todas las vías lácteas, todo lo que hoy los científicos han descubierto que hay en este universo. Dice el verso 3 del capítulo 11 que fueron creados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué se ve? Las cosas, el universo, las vidas, los animales, las montañas, el dinero, los carros, todo se ve y fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué no se ve? La palabra de Dios, su fe en Dios. Su fe en Jesús, hermano. 2019 tiene que usted colocarlo como primicia y ponerla ahora, este pasaje. Póngamelo ahí, hace rato estoy esperándolo. Póngalo ahí. Ponga ese pasaje en su refrigeradora. Póngala en el asiento de su carro. Póngalo por ahí. Puestos los ojos en Jesús. ¿A quién vas a mirar en el 2019? Maridos destrozados porque miraron demasiado a su esposa, o tal vez dejaron de mirar mucho a su esposa y pusieron los ojos en otra. Familias destrozadas porque creían que las cosas materiales son lo que traen éxito. Olvídese eso. Todo eso es mentira, eso es patraña. No, hermano amado, el éxito no está ahí. El éxito está en mantener sus ojos puestos, en considerar al que sufrió tal contradicción de pecadores. Aquel que por el gozo puesto de Él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Él está diciendo a ellos, porque están sufriendo, están en oprobio, están en vergüenza, han sido desechados, lo han perdido todo. Usted lo puede leer eso en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Sufrieron el despojo de sus bienes. Él les está diciendo, no pueden ustedes abandonar, no pueden dejar, no pueden alejarse. Mis amados, mis amadas, ustedes que están aquí el último día de este año, por lo menos en comunidad, no puedes volverte flojo. Esto es un asunto de fe. Esto es un asunto de fe. La canción de aquel muchacho le dijo, Señor, doctor, o el sacerdote, o el que llegó, tranquilo, Padre. Cristo estuvo anoche. Es una cuestión de fe. La gran mayoría de situaciones que vivimos es asunto de fe. Es que si tuviera un mejor consejero, es asunto de fe, hermanos. Si tuviera más comodidad financiera, no, hermano amado, esto es un asunto de fe. Las desigualdades siempre estarán. ¿Por qué, pastor? Porque el hombre es egoísta. Porque el que tiene más siempre querrá tener más. Y el pobre que está abajo tendrá que aruñar y ver cómo sale adelante con lo que puede pellizcar. Esto no lo va a cambiar nadie, ningún presidente, ningún nuevo orden económico, ninguna grandes reuniones,
No puede ser jamás. Amados, esta es la frase que quiero que se lleven hoy en su corazón. ¿A quién está considerando usted? ¿En quién tiene usted sus ojos puestos? ¿Va a haber oprobio? Sí. ¿Va a haber momentos de desidia? Sí. ¿Va a haber contradicciones? Sí. Pero dice en el verso 3, la parte última: consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Y saben para qué hay que poner los ojos en él? ¿Y saben para qué hay que considerarlo a él? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso yo no creo en motivadores. Por eso yo no creo en motivadores. Porque mi ánimo no es un motivador el que me lo levanta. Mi ánimo, el que me lo levanta, es el autor y consumador, el que dio su vida por mí, el que vino aquí porque la raíz de mi problema no es emocional, la raíz de mi problema no es mental, la raíz de mi problema no es sentimental, la raíz de mi problema es espiritual y se llama pecado. Y es como una cosa que ha corroído todo mi ser, y solo el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra y el poder de la sangre de Jesús me pueda tener victoria sobre esas cosas raras que se mueven en mi humanidad. Por eso dice que cuando yo lo considero a él, no abandono a mi esposa. Cuando yo lo considero a él, no me meto en enredos. Aunque mi cuerpo, mis deseos, mis emociones y mis sentimientos digan lo contrario, cuando yo lo considero a él, no satisfago mis deseos, no satisfago mis sentimientos, y si caigo, me vuelvo en arrepentimiento y perdón para que me vuelva a levantar, mi fe sea alimentada y vuelva hacia adelante otra vez. Consideren a Jesús este año, hermanos. Consideren al autor y consumador de su fe. ¿Cómo están sus finanzas? Deje compararse con los demás. Y perdonen porque aquí hay un buen trabajador de esos almacenes, pero su secreto no está en el almacén. Su secreto está en el autor y consumador de su fe. Usted tiene que tener claridad. Ubíquese. Cuando usted considera a Jesús y cuando usted, hermano, pone sus ojos en él, su fe está sólida, su fe está firme y correrá con paciencia la carrera que tiene, no atrás, por delante. Hay 2019, hay 2020, 2021, 2022. Súmele, póngale, porque no sabemos cuándo él venga. Pero él dijo que cuando venga los haya haciendo así. Al siervo diligente, ocupado en las cosas de su Señor. Su trabajo, su familia, su matrimonio, sus finanzas. Usted puede ser diferente a los de afuera. Usted puede ser diferente. ¿Cómo, pastor? Si pone sus ojos en Jesús y si lo considera a él como el Señor de su fe.